Saludos, esto es Radio Neuma, emisión 18 de la séptima temporada. Soy Marcos y en esta oportunidad quisiera y voy a hablar acerca de In Utero, este gran disco de Nirvana que justamente este 2023 cumple 30 años de su salida y para mí este ha sido un disco fundamental, tal vez incluso más que Nevermind. Y si bien en esta emisión quiero hablar acerca de cada una de las canciones y por tanto me parece esto se va a ir a dos partes, ¿no? Acá antes de quisiera contar un poquito cómo ha sido mi acercamiento. A ver, yo con Nirvana todo comienza con un cassette botado en la mesa en la casa de mi tío Jaime de Planeta Sónico, ¿no? ¿Quién dirige Planeta Sónico? Jaime Tapia es mi tío. Bueno, ya lo dije varias veces, hay entrevistas acá. De hecho creo que, pero en YouTube una nos la bajaron por Aterciopelados, me parece. Yo pensé que Aterciopelados dejaba que su música se difunda, pero bueno. No depende de ellos, ¿no? Las disqueras. Pero nos han bajado ese video, así que no hay forma de verlo en YouTube, pero sí en las otras plataformas hay manera de escucharlo. Bueno, pero la cosa es que mi tío tenía un montón, pero así un montón de cassettes. ¿Qué habrá hecho con tantos cassettes? No tengo idea. Pero era tal la cantidad de cassettes que tenía que varios los tenía por todo lado. Y varios un día estaban en la mesa del comedor, me parece. Y mi tío siempre me decía, llévate cassette, siempre me daba cassette y yo iba a escuchar, ¿no? Me los prestaba. Y generalmente él me daba y me decía, escucha esto, no sé qué. Pero recuerdo que esa vez yo fui a alzar de la mesa y ahí estaba el Unplugged de Nirvana. Y cuando lo escuché, entre otros cassettes, ese me voló la cabeza, especialmente Come As You Are. No podía creer lo increíble que era esa canción. Y lo tocaba y me lo grabé, le hice tapita, le dibujaba, o sea, me obsesioné. Y realmente me obsesioné a tal punto que ya todo era Nirvana. Y de hecho, con mis ahorros fui a comprarme el CD, el Nevermind, porque bueno, sabía que era el más famoso, popular, era lo que quería escuchar. Y ahí es donde el Krups me enseñó una lección. Me dice que yo me estaba por comprar un CD de una versión de Nevermind que no sé de dónde era, industria colombiana, no sé, industria latina, ¿sí? Y Krups me dice, no te compres la... Krups, quien es mi prima, quien tiene el podcast del Abismo y a quien siempre menciono. Creo que no hay ni una emisión donde no la haya mencionado. Pero bueno, ella me dice, no te compres estas versiones, o sea, que no sean la americana, porque la americana es la oficial, me decía, ¿no? Entonces, busca una oficial y cómprate esa. Entonces, porque yo le había comentado, ¿no? ¿Por qué? Porque Krups ya tenía igual un montón de música en su casa, un montón de ya una colección, no diré así una colección enorme, pero tenía una colección importante y siempre tenía pósters así en todo su cuarto y a mí me fascinaba eso. Entonces era mi otro referente musical, solo que la Krups era más radical, era más rockera, ¿no? Mi tío James era, no sé, más abierto, encontrabas de todo, o sea, había todo tipo de música en su casa. Entonces a la Krups le comenté, le dije, mira, ya tengo plata, me quiero comprar este disco, quiero comprarme de Nirvana, etc. Y ya le estaba comentando que me estaba por comprar uno, entonces me dice esto de que busquemos la versión americana, gringa. Y así pues con ella hemos ido a una disquera que estaba justo al lado del Teatro 16 de Julio, ahí en el Prado. Y ella se fijó, así que si era versión
gringa, ¿no? Y efectivamente lo era. Y de esa forma yo me compré con mi dinero mi primer CD, que es el Nevermind de Nirvana. Estaba tan emocionado que llego a mi casa, todo. Yo sé que a mis papás no les gustaba nada que tenga que ver con el rock y demás. A ver, yo debí tener, no sé, 12. Antes de tener 12, porque a los 12 años he comenzado a tocar guitarra. Y he comenzado justamente, la primera canción que tocaba ha sido Como Si Va. Entonces, entre mis 11 y 12 años, ahí ha sido que me he comprado. Porque yo ya desde mis 8 venía jorobando con la radio y me encantaba grabar cosas de la radio, etc. Bueno, la cosa es que llego así emocionado a mi casa, ¿no? Y si bien sabía que no debería mostrar a mis papás, digamos, que me había comprado un disco de rock, así. Porque además igual a la Cruz le sacaban la mugre por ser rockera. Y bueno, la cosa es que no podía contener mi emoción y se los mostré, ¿no? Les dije, miren, me he comprado un CD y todo. Y recuerdo que mi mamá ha dicho, ay, sí, qué bonito, así. Porque mi mamá también tiene una historia con las disqueras. Ella ha trabajado en una disquera junto a su hermana. Y me imagino que por ahí viene el lado de que no se hizo mucho problema y le gustó que tenga un CD, un disco. Pero mi viejo, pues, así un poco que se molestó porque saben que en Nevermind hay una foto de Kurt sacando el dedo del medio, ¿no? Y eso como que le molestaba así sus pintas, imagino, ¿no? Así rockeros con pantalones rotos, etc. Pero bueno, la cosa es que así comienza toda mi historia de fanatismo con Nirvana. Sin embargo, justamente la Krups nuevamente, no sé de cómo, la verdad yo quisiera escuchar esa historia. Krups, si estás escuchando esto, hagamos un podcast al respecto, o por lo menos hablemos algún día, porque siempre ha sido mi curiosidad. No sé de cómo llega In Utero a su casa el CD, pero una versión japonesa. No sé de dónde ha conseguido. Lo peor es que cuando Krupp se va a Europa, cuando se va a Alemania, todo, yo le dije, regálame tu In Utero. Y después le he dicho, ya no me regales, yo te lo voy a cuidar. Ahora, ¿dónde estará ese CD? Yo quisiera saber. Ojalá se lo haya llevado y lo esté cuidando, porque muchas cosas lo ha dejado, se han perdido, lo ha regalado, no sé qué ha hecho. Pero para mí esa versión, ese CD, le he dado palo yo a ese CD, porque justamente cuando veo que tenía, me lo presto y me lo llevo y está en mi casa un montón de tiempo. Y en ese sentido tengo un apego, digamos, o sea, tengo una historia con esa versión, especialmente al final, ¿no? Cuando Gallows of Rubbing Alcohol suena, o sea, sonaba después de que había terminado todo el disco, supuestamente ya había terminado y era increíble cuando entraba. Entonces, escucho In Utero y era otra cosa, era mucho más fuerte. Porque si bien Nevermind tenía cosas, no sé, creo que más radio friendly justamente, ¿no? Y que podía gustar a más de uno. De hecho, a mis viejos les gustaba Lithium, me parece, porque siempre me molestaban con eso y yo cuando tocaba en la guitarra, qué sé yo, entonces ya como que se lo aprendieron, ¿no? Y era una canción muy amigable, digamos. Pero en In Utero tenía ese Senseless Apprentice que yo le tenía que bajar el volumen porque, no sé, mis papás se iban a alarmar, así que estás escuchando, ¿no? Y cuando no estaban así lo ponía a full volumen y claro, sentía eso, ¿no? Que esta canción es muy turbia, digamos, en el sentido de que los gritos de Kurt, ¿no? Así esa fuerza, esa intensidad, toda esa distorsión, ¿no? Y el mismo riff es sumamente loco porque es un cromatismo así ascendente, ¿no? De la primera cuerda de paso, que ni siquiera es un acorde de quinta, un power chord, nada, o sea, es así, ¿no? Con ese riff, no sé cómo se dice, de batería igual, ¿no? Que en realidad de ahí nace la canción,
Por eso esta canción es compuesta básicamente por los tres, ¿no? Todo parte de la idea de Dave Grohl. Pero ahorita voy a hablar de eso. Pero ya, a lo que voy es eso, ¿no? Esa intensidad de la guitarra, de los gritos de Kurt, y era sumamente fuerte, ¿no? O sea, yo creo que el momento más suave era cuando entraba Dump y al final, ¿no? Cuando terminaba con All Apologies. Pero todo lo demás era muy, muy, muy rockero, y a mí eso me encantaba porque cada vez me iba perfilando más a cosas más fuertes. Entonces, tal es así que, claro, cuando escucho Roots, por ejemplo, de Sepultura y todo eso, me encantaba porque era mucho más fuerte de todo lo que venía escuchando. Y entonces estaba tendiendo así hacia escuchar cosas más fuertes, pero no a extremos así como, no sé, escuchar black metal, no sé. O sea, necesitaba melodías, necesitaba acordes, etcétera. Pero en ese sentido, entonces, In Utero era otra cosa. Y mi historia continúa porque, o sea, con este apego, después de todo este impacto, ¿no? Voy al 5º centenario y había una tienda que tenía cosas, discos, así. Esta polera me la compré ahí, así súper gigante. Sigue siendo gigante, nunca más volví a crecer. Pero bueno, es que es lo que había. No había de dónde escoger, y yo la vi. Y también era una cuestión de que todo lo que era de Nevermind se acababa rápido, mientras que las cosas así de In Utero, eso. Y la misma tapa también era muy rebelde, digamos, porque, claro, vengo de una familia católica, todo. Entonces, nuevamente, estoy hablando de alguien de 13 años, ¿no? Y ver así un ángel, ¿no? Que se le veía todo su interior, digamos, era como, un poco prohibido, digamos, un poco denso de hablar al respecto, ¿no? Porque, no, pues es que Dios y todas esas cosas, y la cruz y no sé qué. Y justo en el video de Heart Shape Box, ¿no? Está Papá Noel, digamos, crucificándose. Está yendo a crucificar, no sé, ¿no es cierto? Bueno, entonces era bastante fuerte el contenido, era así como algo que me tenía que callar un poco, ¿no? No era el bebé ahí en el agua, ¿no? Sino que era esta cuestión así más fuerte, ¿no? De los intestinos, no sé. Y claro, en forma de un ángel de paz. Entonces en el 5º había esta tienda, y en esta tienda tenían cancioneros, partituras de varias bandas, así los libritos, y los tenían originales, era increíble. Y ya como ya estaba tocando guitarra, aquí está mi guitarra, quería pues, o sea, así, tocar las canciones, porque no sabía sacar de oreja nada. Poco a poco, gracias a eso también he ido puliendo justamente este detalle de sacar canciones, porque este libro me ha ayudado. Pero a lo que voy es que no tenía el dinero para comprar, y me acuerdo que siempre pasaba por ahí y veía y decía, no sé qué se puede hacer. Y un día le pregunto, ¿no? Si había alguna opción, algo así, es lo que recuerdo. Y la persona que atendía en ese local, en esa tienda, me dice, te lo puedo sacar fotocopia, eso te puedo vender. Y te va a salir, no sé, pongamos que valía 200 pesos, no sé. La fotocopia iba a ser así 50. O sea, sí, uno dice, puta, pero una fotocopia tan caro, sí, pero por día, digamos, reunir hasta ese monto. No sé si era 50, no estoy pensando en precios de ahora, pero una cosa así. O sea, era caro para la fotocopia, pero era la única forma. Y no conocía gente que no tenía contactos, digamos, con personas que me podrían copiar, digamos. Entonces sí o sí tenía que hacerlo yo solo. De esa forma le digo, ok. Y me acuerdo que creo que le he dado como la mitad, ¿no? Sí.
para que lo haga y después yo vaya a recoger y le dé la otra mitad del monto. Así pues ha sido mis primeras partituras. Y ahí he comenzado a sacar, ¿no? Entonces leía y sacaba. Veía las tablaturas, así. Claro, muchos años después me doy cuenta, me he percatado. No, no muchos años después, sino... Sí, tiempo después, años después, sí. O sea que había otras formas para tocar los temas, ¿no? Y muchos años después a lo que voy es que esos libros son una vaina. Están mal. No soy muy de confiar. Hay que dudar mucho de esos libros. Hay videos en YouTube que muestran lo erróneos que están esas partituras, esas transcripciones. Pero bueno, a mí me ayudaron un montón en ese momento, porque ahí ya me comencé a dar cuenta cómo había que tocar, qué había que hacer. Entonces era como sacar una parte, escuchar el disco e igualar, ¿no? Muchas veces chocaba porque el tema de la afinación no entendía aún. Muchos de los temas están en bemolizados, ¿no? Esto yo estaba en estándar, no sé qué. Pero había algo que me fascinaba de ese librito. Eran las fotos. Las fotos eran alucinantes y eran así toda la hoja y además eran hoja oficio. Y claro, estaban en blanco y negro, pero igual creo que eso también le daba otro toque. Me fascinaba, yo quería arrancarlas y ponerlas así en todo el cuarto, ¿no? Así pues, entonces, In Utero ha sido mucho más impactante de lo que fue Nevermind. Y hasta la fecha me encanta. Después que he escuchado tanto, porque me he dedicado a escuchar todas las grabaciones, conciertos en vivo. O sea, tengo una colección. Ahora para hacer justamente esta emisión estaba revisando todo y son un montón de cosas. Hay tantas cosas que todavía me faltan ordenar, etcétera, ¿no? Y muchas cosas a actualizar, porque de hecho acá voy a poner algo que tenía ahí de los 2000, ¿no? Y que ya han salido nuevas versiones. Y algo más que en cuanto a In Utero, después de toda mi vida, ¿no? Desde un adolescente a la fecha, es que sigue teniendo, o sea, siempre le voy descubriendo, quiero decir, nuevas formas, si vale el término, para sorprenderme. Por ejemplo, el tema de las dos guitarras, porque eso no había en Nevermind. Cuando tocábamos con el Dennis, con todos esos changos, tocábamos los temas de Nevermind y era normal, ¿no? Estábamos ahí, ya bajo, batería, guitarra y el Dennis cantaba, listo. Pero ya cuando había que tocar temas del In Utero, eso era como, no, ya Dennis, vos también tocás guitarra, ¿no? O sea, haremos algo para que había que sacar, alguien tiene que hacer esta parte, no sé. Entonces ya era más complicado, ¿no? Bueno, y después, encontrar cada cosa a la forma de la grabación, el proceso, ¿no? Con Steve Albini, cómo ha microfoneado el sonido, la guitarra, las guitarras, los pedales. Es una gran muestra del sonido. Dave Grohl siempre lo ha dicho después, ¿no? Que es un disco muy, muy humano, muy de ellos, o sea, muy del momento, o sea, del momento a qué se refiere a que es lo que han tocado ese instante. No es como que hay 20.000 tomas y retoques y nada. Lo tocaban y se quedaba. Es así. Ahora se sabe la lista, digamos, de lo que está grabado. Tal vez han practicado y han comenzado a grabar después, no sé. Pero hay pocas tomas, ¿no? Hay, por ejemplo, All Apologies, hay una toma instrumental y la otra ya está. Que esa estaba con el cello y esa es la oficial, listo. Lo mismo con Heart Shape Box, ¿no? Que han grabado una instrumental y después hay ya la toma, la otra que ya es la oficial, o sea, la que ha quedado en el disco. Pero, por ejemplo, Milk It, Berry Ape, es así. Lo han tocado ahí
Kurt dobla las guitarras, mete las otras cosas y ya está. No hacen 20.000 tomas ni nada. Y en Heart Shape Box, por ejemplo, las voces que hace Kurt. Un día cuando me percaté de eso, mi cabeza así, ¡pah! O sea, no podía creer la evolución musical que tenía. Seguía sonando a Nirvana, ¿no? Pero ya era más pro, digamos. Y muchas cosas así, es Senseless Apprentice, volvamos a eso, o sea, la batería, ¿no? Qué impactante ese riff. Y después Very 8, Milk It. Pucha, recuerdo Milk It cuando quería tocar, me parecía una locura, porque decía, ¿qué está pasando? Claro, después, son dos guitarras, pero ¿qué está haciendo la una, la otra? Así, re complicado, y me parecía un trabajo tan, o sea, arte total por cómo las guitarras están construidas, ¿no? Eso yo hasta la fecha no he escuchado nada similar a eso, a esa construcción artística. Porque una cosa es agarrar una escala y construir arte a partir de ciertas sensaciones o cuestiones armónicas, melódicas. Y otra es tener esta soltura tan grande de que vas construyendo así, de una forma naif tal vez, sí, pero tan, no sé, pasional. Entonces, sin duda, In Utero es mi disco favorito de Nirvana. Me encanta que no me aburro, no se gasta, siempre hay algo no sé, para disfrutar, para sacarle un sabor aparte, no sé si eso es el término, ¿no? Pero para disfrutarlo justamente, porque por ejemplo con Nevermind me pasa que Drain You, que es una de mis canciones favoritas de la vida, poco me cansa lo que han hecho en el puente, ¿no? En el puente, que ya con los patitos, no sé, con las cositas, ¿no? De los sonidos. Recuerdo la otra vez que me daba ganas de escuchar la misma versión, o sea, así de estudio, pero sin eso, digamos, ¿no? Y es un poco, digamos, hace que me choque con Nevermind. Obviamente todas las canciones son increíbles, pero a lo que voy es la construcción de los discos como tal. Nevermind, por ejemplo, me gusta más escuchar las versiones en vivo, ciertas versiones, ¿no? Porque hay tocadas y tocadas también, ¿no? Donde la banda ha funcionado mejor, o Kurt no se olvidó letras, o ha tocado mejor, etc. Pero hay ciertos detalles, ¿no? Como disco me refiero. Y lo mismo me pasa con Bleach, si bien es otra cuestión, ¿no? Un poco las baterías no me gustan, y cuando toca Dave Grohl, creo que era, ¿no? Está re bueno. Básicamente hay muchas, ¿no? Muy pocas. Es decir, las baterías hay muy pocas grabadas por Chad Channing, pero se siente, y la verdad que a mí nunca me ha gustado. No es que nunca, sino con el tiempo me he dado cuenta que la manera de tocar de Chad Channing era muy mala. No, o sea, no encajaba con la banda. Lo mismo que ha dicho Kurt, ¿no? O sea, su manera de tocar tal vez estaba para otros proyectos, no tanto para Nirvana. Se siente mucho la diferencia. Y Kurt sabía, y por eso también In Bleach no tiene tantas canciones con Chad Channing en la batería. Pero bueno, In Utero es eso. In Utero es este discazo que 30 años después, o sea, hay gente que lo sigue, o sea, lo está descubriendo. Se sigue descubriendo, eso quiero decir, ¿no? Este gran disco. Y así nomás he hablado un montón, pero lo sentí importante. A mí me hace bien, es como que necesitaría, no sé, es como que quiero agradecer, eso es lo que pasa. Es un disco tan importante que siento así que debo muchas cosas a este disco. Ya,
Sí, vamos a escuchar el tema que abre el disco, Serve the Servants, y luego voy a hablar al respecto y así... eh, ah, esto iba a decir. Voy a poner las versiones de en vivo porque si no el tema del copyright va a ser un quilombo y yo no quiero... Me cuesta un montón después estar editando y demás. Entonces voy a poner versiones en vivo, ¿sí? Y voy a explicar qué versiones, pero como ahorita quiero así un poco calmar esto de haber hablado tanto, escuchemos Serve the Servants. Bueno, hemos escuchado la versión de Servant, que es la primera tocada en vivo, ¿sí? Vamos a escuchar un par de canciones de esta presentación, porque básicamente ahí es que han mostrado varias del In Utero por primera vez. Sin embargo, cabe mencionar que no todas las canciones, más bien un montón de ellas, han sido grabadas, o sea, han sido compuestas mucho antes de grabar el disco. El mismo Steve Albini dice, ¿no?, que ya Kurt es como que ya tenía todos estos temas y ya igual, o sea, Kurt también ha mencionado eso, que tenía varias canciones y bueno, las ha incluido aquí, ha hecho In Utero. Es decir, In Utero no es un disco que ha nacido exclusivamente en ese momento.
es un disco también que narra las etapas de Nirvana, de Kurt, ¿no? Desde el 90, porque creo que Dump ya estaba escrita en 1990, por ejemplo. Y una de las nuevas es justamente esta que acabamos de escuchar, o sea, Serve the Servant. Y que tal cual Serve the Servants es tal vez la única que narra, tal vez autobiográfica, de ese momento en la vida de Kurt Cobain y Nirvana, ¿no? Por eso es que la letra habla de la relación con su papá, habla de la relación con Courtney, pero cómo los medios la tratan. Por eso esa parte de she flows that she is not a witch like we thought, o sea que no es una bruja, ¿no? Como ellos pensaban. Hace referencia a Courtney Love, y incluso el principio, ¿no? Teenage ends has paid off well, o sea que Kurt ya se sentía viejo, ya basta de esa queja adolescente, ¿no? Ya está para otra cosa, ya ha dado sus réditos, digamos, pero es tiempo de algo distinto. Pues en las demás canciones van a haber fragmentos donde sí hace referencia a todo lo que ha sido y lo que se ha convertido en Nirvana, y a su relación y a las drogas, pero en general solo van a ser fragmentos, no van a ser como tópicos. Aquí es un tópico básicamente. Segunda canción, segundo track del disco, es Senseless Apprentice. Bueno, es mucho de lo que he narrado ya al comienzo. Esta canción sí se nota el trabajo en equipo, y esto es importantísimo también en este disco, ¿no? La participación de Dave Grohl ya como un músico propositivo, y que es un musicazo, por eso hasta la fecha Foo Fighters, ¿no? Y me parece chistoso también eso de que Kurt decía, sí, al fin ya no me siento tan solo para escribir, ya no tengo esa presión, sé que podemos hacerlo juntos, digamos. Y hay otras donde se le escucha decir, se le acredita, pero yo he hecho toda la canción, ¿no? Yo he hecho los riffs, he puesto las letras, todo. La verdad es que todo nace de la idea de Dave Grohl en la batería, y Kurt Cobain ya agrega los riffs y claro, después pone la letra, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, diría un 60-40, 60% a Kurt, ¿no? Y el 40% al resto, que ponían las dinámicas, todo. Pero esto es algo bien interesante que sucede en Gallows, pero Gallows está al final, así que todavía no voy a hablar al respecto. Entonces esta canción se supone que ha sido escrita más o menos por el 92. De hecho, se graban la banda practicando, ¿no? Ensayando en el invierno del 92. O sea que más o menos podemos deducir que ha sido por ahí. Es decir, invierno para los gringos, pues es diciembre, ¿no? A partir de diciembre. Ahora, algo sumamente interesante es que Kurt justamente sale de esto de un poco hablar tan íntimamente, tal vez, y aquí describe su visión utilizando el libro Perfume, ¿no? El perfume. Y de ahí nace la letra de esta canción. Un libro que le fascinaba a Kurt, hay que señalar, y que hace muchas referencias a cosas que le pasan al Grenoble, ¿no? El Jean Baptiste, y que se ven plasmadas en la letra de esta canción. Entonces, para mí, Senseless Apprentice, aparte de toda esa crudeza y esa forma tan distinta de ser una canción de Nirvana, ¿no? Y la composición misma, y claro, eso tiene que ver también con que no es solo Kurt Cobain que ha hecho la canción, pero aparte de eso, la letra es totalmente distinta a todo lo que se venía, o sea, todo lo que Kurt
y venía haciendo, ¿no? Vamos a escuchar la versión de... me voy a arriesgar. Lo que pasa es que la primera vez que tocan Senseless Apprentice es en Brasil el 16 de enero. Pero de ese concierto no hay. Hasta la fecha no han aparecido cosas, pero muy pocas videos y audios. Lo que pasa es que después, en la segunda fecha que tenían en Brasil, que era del 23 de enero, ahí ya está ahí todo el concierto, ¿no? Y ahí sí tocan Senseless Apprentice, que es justamente esta versión tan recorrida, ¿no? Tan difundida, porque es cuando llamean sobre Senseless Apprentice, ¿no? Y Kurt se baja del escenario, escupe a la cámara, todo. Voy a compartir esta versión si es que la plataforma no, donde se esté escuchando y yo viendo en YouTube no lo cortan. Y si no, va a tener que ser otra, ni modo. Pero avisados están de que esto dura un montón porque se ve todo esto. Y me parece que es importantísimo. Ese concierto es clave también de Brasil por el tema de que ya estaban preparando estas nuevas canciones y ahí han estrenado justamente. Es la primera vez que se escucha Senseless Apprentice y también es la primera vez que tocan Heart Shape Box en vivo. Es una pena que no haya más grabaciones de la primera fecha, ¿no? Pero yo creo que la segunda ha sido brutal porque además como tenían un contrato han comenzado a hacer de todo, ¿no? Para llenar todo ese tiempo que tenían que llenar por contrato, ¿no? Y también de ahí que imagino Senseless es tan larga y corta y le vale todo, ¿no? Y da esa performance, ¿no? Esa interpretación de la canción.
Esta historia continuará.